día como hoy en la historia fue llevado a juicio donde sería condenado a muerte y ejecutado muy poco tiempo después, en enero siguiente, Luis XVI, rey de Francia. Luis XVI era un hombre bueno, no era un hombre torpe como lo han querido presentar algunos, era un hombre sencillo, amable, gentil. De todos los Luises era la figura menos apropiada para terminar en la guillotina, lo que ponía de manifiesto que a quien le cortaban la cabeza era todo un régimen, el régimen que él representaba. Venía pues de Luis XIV, el rey Sol, el hombre que no dejaba ocultar nada ante los rayos de su poderoso, del poderoso sol, de su capacidad de manejo de una Europa entera que se ponía a sus pies. Pero también de Luis XV, él sí, de un temperamento y de unas condiciones de vida muy complejas, aunque se dice que no carecía de talento, Luis XV, pero lo corrompieron a través de ensalzarlo. No hay nada más peligroso que la manera como ensalzan a los poderosos los que los quieren poner en sus manos. Así pasó con Luis XV. Todos lo halagaban, todos lo ensalzaban, todos le decían maravillas y lo conducían por el despeñadero de los placeres allá en el Parque de los Ciervos. Pasaba las noches Luis XV buscando la nueva aldeana que lo hiciera feliz unos minutos para hacerlo desgraciado para siempre. Luis XV. Luis XVI, ¿no? Un hombre bonachón, un hombre sencillo, casado con María Antonieta de Austria. Le tocó vivir los años críticos de la Revolución Francesa, a la que lo condujeron sus asesores y consejeros, cuando lo convencieron de la necesidad de convocar los estados generales que no se convocaban hacía siglos para justificar una reforma tributaria en el fondo que necesitaba Francia, que estaba en el colmo del abatimiento económico. Luis XVI aceptó el consejo, que fue un consejo mortal para él y para todo la monarquía francesa, que era en cuántos siglos había estado unida a la historia, a la gloria, a los destellos con que iluminaba Francia el mundo entero. Luis XVI, ¿cómo condenarlo? Era necesario que Luis XVI cometiera el supremo error que lo cometió. Cuando se estrechaban las cosas en la Convención Francesa, desapareció Mirabeau, que era el gran soporte de la monarquía francesa. Con Mirabeau vivo no hubiera habido Revolución Francesa. Un hombre de una capacidad oratoria descomunal, gigantesca, que tenía muchos defectos, pero también inmensas virtudes. Desaparecido Mirabeau, desapareció el soporte político de Luis XVI en la Convención. Y vino esa equivocación de la que hablamos. Resolvió escapar con su familia buscando refugio en la corte de su suegro. Y salió con su familia. Y salió tomando las precauciones adecuadas. Le parecieron que no fueron suficientes para que lo encontraran y lo pusieran preso en Varennes, ya muy cerca de la frontera. Ya llegaba Luis XVI al otro lado de sus preocupaciones, y con él su familia entera, que fue reducida a prisión. Su esposa María Antonieta también visitaría el frío helado de la guillotina. Terrible. Luis XVI. Pero lo importante y lo que queremos destacar ahora es quién condenó
a Luis XVI. Desde luego los enemigos de la monarquía, los enemigos del régimen, los violentos jacobinos y los cordeleros que llamábamos, que eran los parientes de los carbonarios italianos. Claro, la izquierda extrema, diríamos. Había una derecha tímida pero lo suficientemente capaz y unos hombres que hubieran podido salvar a Francia de los terribles acontecimientos que iban a desencadenarse. Eran los girondinos. Si los jacobinos eran la extrema, los girondinos serían los que hubieran podido defender al rey. Pero se entregaron y muchos votaron la muerte para Luis XVI. Ellos pagarían con la vida esa sentencia que sabían que era infame. Luis XVI, juzgado en un día como hoy, en el año de 1792, iba a empezar la época de Robespierre, el régimen del terror, las caravanas interminables de desgraciados que iban a la guillotina a pagar probablemente nada, a pagar los odios de Robespierre contra quienes no pensaron como él, contra quienes no eran lo suficientemente revolucionarios como él, o contra aquellos que desgraciadamente no le parecieron suficiente buenos a Maximiliano Robespierre. El juicio a Luis XVI fue una vergüenza histórica. Nadie supo bien de qué lo acusaban. Se intentaron todas las supercherías, se intentaron todas las acusaciones infames, inútiles. Luis XVI nunca traicionó a Francia. Luis XVI jamás estuvo en contra de los intereses de Francia. ¿Y con Luis XVI terminaría esa dinastía? No, vendría después Luis XVIII, su hermano, porque Luis XVII hubiera sido el rey que no fue. El pobre de los delfines de Francia, que llamado a ser el gran monarca, terminó siendo una víctima de la crueldad de los revolucionarios. Sus condiciones de reclusión fueron excesivas para su estructura enfermiza. Luis XVI, juzgado por los enemigos, juzgado por los violentos, pero condenado por los cobardes, por los del centro, los que quisieron estar en el centro para no enfrentar las circunstancias políticas del momento. Esa cobardía, ¿qué le costó a los girondinos? A todos la muerte. Los girondinos serían después todos guillotinados. Ellos los que mandaron injustamente a la guillotina a Luis XVI. Francia perdió la ocasión de dar un viraje razonable y posiblemente duradero hacia una monarquía constitucional del corte de la monarquía constitucional inglesa. Así pues, que hoy tenemos que recordar en este día que en el año de 1792 se inicia uno de los juicios más inicuos contra un hombre inocente, Luis XVI. Francia hubiera podido sortear la época espantosa del terror revolucionario, la época terrible del Directorio y la época de un Napoleón Bonaparte convertido en el amo de Europa, pero que le costó a Francia tantos centenares de miles de hombres muertos en los campos de batalla. Luis XVI fue juzgado a partir de un día como hoy en el año de 1792.